Como un aspecto general de nuestro trabajo, pues bueno, acerca del concreto autocompactante, como sabemos, en la actualidad, en la industria de la construcción, bueno, tanto el diseño como el uso del concreto en estructuras va evolucionando, ¿no? Con los avances tecnológicos que se da hoy en día. Y pues uno de estos concretos que surgió en estos tiempos es el concreto autocompactante, que favorece la construcción de elementos delgados y formas complejas, ¿no? Por esta razón, ha habido un incremento significativo, en el uso de este material compuesto. Además, el uso de este tipo de concreto nos conlleva a reducir tanto los tiempos de construcción y los tiempos de costos. Y además mejora las condiciones de trabajo mediante la eliminación de vibraciones, hace más fácil un mejor acabado y durabilidad. También nos permite el uso de moldes complejos y piezas que requieren grandes esfuerzos, ¿no? Con respecto a la producción del concreto autocompactante, pues se exige una gran cantidad de finos en comparación con el concreto convencional vibrado. Y pues es así para el diseño de este tipo de concreto que se hablará posteriormente también, pues se busca agregar la mayor cantidad de finos, ¿no? Con el fin de que el concreto sea extremadamente fluido y esto a su vez para que sea más fácil de vaciar, rellenar sin requerimientos de vibrado para su colocación y compactación también, ¿no? Y pues obteniéndose las propiedades estructurales igual o mayor a la requerida. Después pasaremos a hablar también acerca de los costos, pues el análisis de costos de producción del concreto autocompactante es importante debido a que es un tipo de concreto que tiene un recién surgimiento en la construcción, ¿no? Y pocas personas tienen conocimiento acerca de lo beneficioso que podría resultar en obra su uso a gran escala, ¿no? Y bien, mi compañero pasará a explicar acerca del diseño del concreto autocompactante. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, quienes habla Jesús Segarra y hablaré acerca del diseño de mezcla de concreto autocompactante. Bueno, básicamente lo que quiero tratar de explicar un poco es acerca de cómo se puede realizar este diseño. Como bien sabemos, para realizar un diseño de mezcla usualmente se hace una dosificación, teniendo en cuenta las proporciones que hay en los materiales usuales del concreto. Como este concreto es algo especial y distinto al concreto convencional, hay algunas cosas que es necesario tener en cuenta, como por ejemplo el efecto de los aditivos y también cómo afecta una relación baja entre agua y finos, ¿no? Bueno, principalmente algo que podemos recomendar es una serie de aspectos que se deben tener en cuenta para realizar este diseño. Primero, puede seguirse una especie de concreto patrón o una mezcla de prueba para verificar que con los materiales que tienen, sin contar tanto de lo que es el aditivo y una relación de agua con finos bastante normal, que tanta fluidez y resistencia a la segregación se producen para ver eh, finalmente la autocompactación que hay en la mezcla. Y de acuerdo a eso, realizar modificaciones en cuanto a lo que es el aditivo y bajar la relación de agua con finos, que significaría propiamente del aditivo disminuir el agua o aumentar lo que serían los finos, ¿no? Y bueno, eso básicamente sería como son los aspectos a tener en cuenta para hacer el diseño. Y bueno, tenemos también lo que son las partes que son bastante usuales, lo que sería el cemento, el material aglutinante, el agregado fino, que como bien mencionan mis compañeros, supera el 60% del peso, usualmente en los concretos, el agregado grueso formado por roco grava. Siguiente. El agua también parte fundamental, pues es el que hace prácticamente reaccionar el cemento y que sea un material obviamente cementante. Y la parte más importante en el concreto autocompactante, que son los aditivos. En este caso, el aditivo superplastificante, pues es el que le da prácticamente las características que lo hacen distinguirse de los concretos convencionales, que son el ahorro o la poca o la no necesidad de la vibración para su colocación, y también que sea necesario menos agua o disminuir el uso del agua en la mezcla, ¿no? Aumenta también lo que es la manejabilidad y también la resistencia.
Entonces, esto es lo principal que le da las características que tiene al concreto autocompactante, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos, el Sika Viscocret y el Mave Dynamo. Mis compañeros hablarán más a fondo de lo que es este aditivo. Por mi parte, eso es todo. Gracias. Mi nombre es Leonardo Miranda y hablaré sobre el procedimiento para su colocación. Siguiente, por favor. En este aspecto como tal no se encontró un procedimiento muy definido. Sin embargo, nos vamos a guiar de una tesis en donde describe el proceso constructivo comparando el método convencional y el método por inyección del concreto compactante para elementos verticales en edificaciones, que serían muros y columnas. Cabe resaltar que esta tesis está asesorada por el ingeniero entrevistado que veremos minutos más adelante. Bueno, primero ya acá empezaremos de frente con el encofrado. Como se puede ver es de una placa T. Se hizo en las partes exteriores para evitar retrasar a la obra para que en las partes interiores para que no se pierda tiempo. Luego se hizo el acoplamiento de una compuerta de acero que ya estaba previamente definida con su diámetro. Eso quiere decir que acá le hicieron un corte en la parte inferior del encofrado que tenía que encajar con el diámetro ya definido antes de la compuerta de acero. Siguiente, por favor. Luego se hizo la conexión de la bomba a la compuerta. Ya también en la parte anterior tenía que hacer el diámetro de la compuerta dependiendo también a la bomba, al tubo que ingresa la bomba. Luego acá se hizo el proceso del vaciado, el vaciado del concreto autocompactante, en donde este vaciado es de la parte inferior a superior, a diferencia de lo que es el método convencional, donde llenan de la parte superior, la persona se pone en la parte superior y empieza a vaciar en 3 capas de cada tercio de lo que es el encofrado. Acá lo que hacen es, de la parte inferior a la parte superior, aprovechan las propiedades del concreto autocompactante, como es su fluidez, extensibilidad y su autoconsolidación. Luego del vaciado, en esta parte del vaciado el operario tiene que encargarse de verificar que no haya fugas o que el encofrado se esté abriendo, para que esto se pueda realizar con normalidad. Ya luego del vaciado se tiene que cerrar la compuerta, se retira la manguera y se ajusta la compuerta también. Siguiente, por favor. Ya después de esto se puede observar al día siguiente el desencofrado, como se puede ver, es prácticamente un concreto caravista que por las mismas propiedades de concreto autocompactante se puede aprovechar mucho y en ahorro de tiempo y materiales y diferentes para, como ya no tiene tantas burbujas, solo sería un empaste simple y ya la obra estaría prácticamente lista para pintarse. Y también se procede con el curado. Ahora paso con mi compañero. Gracias. Siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición, les hablaré sobre los costos referenciales a partir de las investigaciones como tesis para obtener un título profesional, donde hemos obtenido costos referentes al concreto autocompactante, por lo que se puede rescatar de ello que los precios varían de acuerdo a la dosificación y el tipo de material que se emplea en la mezcla de concreto. Incluso esta variación se debe al tipo de aditivo que se agrega a la mezcla. A continuación se está mostrando el presupuesto y análisis de los costos unitarios para algunos diseños de mezcla, por lo que se tiene, por ejemplo, el caso 1, la bolsa de cemento está 24.5 soles, el metro cúbico de agregado fino y agregado grueso está 60 soles, el metro cúbico de agua está 1.9 soles y el aditivo hiperplastificante por litro está a 20 soles. Al final se obtiene un total de 355.4 soles. Siguiente, por favor. Para el caso 2, la bolsa de cemento está a 24.6 soles, el metro cúbico de agregado fino está a 50.9 y el agregado grueso está el metro cúbico 55.1, el metro cúbico. El metro cúbico de agua está a 1.9 soles y el aditivo superplastificante está a 6.72 soles el litro en ese entonces, obteniéndose un total de 156 soles. Siguiente, por favor. Para el caso 3, 4 y 5, lo que irá variando son los aditivos, como para el caso 3, que se tiene el aditivo superplastificante Master Rebuild, donde el litro cuesta $4.5, actualmente 18 soles aproximadamente. Para el caso 4 se tiene el aditivo superplastificante Cicament, donde el litro está a 12.5 soles,
Y para el caso 5, el aditivo superclasificante Z fluidizante cuesta el litro 10 soles. Bueno, ahora doy pase a mi compañero. Sí, continuando con la exposición, mencionaré algunas obras en el Perú, tanto nacional como local. Siguiente, por favor. Bien, debido a la versatilidad y eficiencia que tiene el concreto autocompactante, este se puede aplicar en varias obras de construcción, como por ejemplo en prefabricación, obras de prefabricación en acabados arquitectónicos, obras civiles, edificaciones y algunos concretos autocompactantes. Esto, como ya lo mencioné, yo lo mencioné y algunos de los compañeros mencionaron, debido a ciertas ventajas, como por ejemplo que reduce el tiempo de colocación, el mano de obra y otros. Bueno, en el caso del Banco de la Nación, ubicado en San Borja, aquí en Lima, debido a su facilidad de colocación de este concreto autocompactante, se empleó en un vaciado masivo. Esto, claro, lo utilizaron ya que, como lo mencionaron mis compañeros, no necesita de vibración ni de, como su mismo nombre lo dice, de compactación. La obra estaba conformado por 30 pisos de 130 metros de altura y lo realizó la empresa constructora COSAPI con ayuda del Unicom para el vaciado masivo. Claro, esto cumpliendo con todas las exigencias técnicas asociadas. Luego también tenemos el mercado Santa Anita, en el cual también emplearon este material en el vaciado masivo. Asimismo, se tiene el edificio residencial Santa Cruz, ubicado en la avenida Santa Cruz, Miraflores, ubicado aquí en mismo Lima. En esta se usó también debido a la facilidad de colocación, ¿no? Y ya no necesitaban del vibrado del concreto. Además, con el objetivo de cumplir con el plazo establecido, ya que era muy reducido, y también debido a que se requería una construcción ecoamigable. Claro, cumpliendo con todos los requisitos o exigencias técnicas. Siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos el edificio Capital, ubicado aquí en Lima. Ubicado en San Isidro, este proyecto se realizó también con el concreto autocompactante, que tuvo una resistencia de hasta 800 kilogramos por centímetro cuadrado, conformado por 24 pisos que constituye aproximadamente 92 metros de altura. Y según la información que hemos obtenido, es la obra más grande hecha en el Perú con este sistema. Fue construida entre los años 2008 y 2009 y otra obra, ya no en la ciudad de Lima, sino en Cajamarca, se tiene el centro comercial en el Quinde. En este proyecto también se usó concreto autocompactante. Bueno, como en todos los casos, ¿no? Debido a su facilidad de colocación y la reducción del tiempo, más que nada. Además, brinda otras ventajas, como lo mencionaron mis compañeros. Bueno, eso sería todo por mi parte y les voy a pasar a mi compañero. Sí, como conclusiones del trabajo, el concreto autocompactante es un excelente concreto de alto desempeño, ¿no? Y pues ofrece elevada trabajabilidad. Además, produce incremento de productividad en el proceso de vaciado de concreto
mejoras en la calidad y durabilidad del elemento trabajado. Además, se da el vaciado sin problemas en donde hay elementos con alta densidad de refuerzo de acero, ¿no? Además, se da la eliminación total de la dependencia de mano de obra en la compactación del concreto, ¿no? Y además produce, reduce los aspectos de ruido que pueden afectar a casas que se encuentran alrededor del proyecto, ¿no? Además, con respecto al diseño del concreto autocompactante, pues hay que tener en consideración que es un concreto que tiene un fin, ¿no? Que sea trabajable en el vaciado y en el transporte, entre otros, ¿no? Y pues esto se da gracias a que se agregan los agregados finos y también aditivos, como se mencionó, con el fin de poder reducir el agua y poder aumentar la fluidez, ¿no? A su vez también, y pues ahí también se da una modificatoria del costo, ¿no? Además, se utiliza algunos aditivos también para modificar la viscosidad que controlan la segregación y la exudación de la mezcla. Además, los concretos autocompactantes no requieren elementos de compactación y pues lo que se traduce en la economía y en la mano de obra calificada, ¿no? Y por último, que, bueno, la versatilidad, las características especiales que posee este concreto hace que se pueda aplicar en gran cantidad de segmentos en la construcción, ¿no? Con concreto. Y además que este concreto autocompactante, bueno, es usado en proyectos donde las operaciones de colocación y el vibrado sean en zonas de difícil acceso o con altos contenido de refuerzos de acero, ¿no? Bien, acerca de las recomendaciones, bueno, el video que hemos grabado, que hemos entrevistado es al ingeniero Enrique Pasquel y pues es la siguiente. Qué bien, adelante. Michael Jiménez dice, ¿cuáles son las recomendaciones que nos podría dar respecto al diseño, transporte y vacío en general del concreto autocompactante? Ya, a ver, primero, el concreto autocompactante es un gran invento, ¿no? O sea, cuando se crearon los aditivos de cuarta generación, ya se desarrolló toda esta técnica del concreto autocompactante, pero el concreto autocompactante no es la panacea, no es que me soluciona todos los problemas y no me preocupo de nada, ¿no? O sea, es una gran facilidad porque nos permite mucha rapidez, ¿no? Nos permite mucha eficiencia en la colocación y compactación. Pero uno de los problemas que tiene el autocompactante, y seguro los que han trabajado van a trabajar con autocompactante, es que con el mismo efecto de que se compacta solito, bota mucha burbuja, ¿correcto? Y es un efecto que se llama el efecto champán de los autocompactantes. Y esa burbuja que la vemos en el plano horizontal también se produce en el contacto entre el autocompactante y el encofrado. Entonces, los autocompactantes tienen mucho problema de poros, de burbujas, cuando uno quiere hacer, por ejemplo, un concreto carabiz, un concreto expuesto, el autocompactante hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que incluso golpear con martillo de goma. Podemos vaciar muy bien, para vacios masivos es excelente, ¿no? El diseño, hay un montón de publicaciones para hacer este diseño, no hay que tenerle miedo a meterle más fino de lo normal en los concretos autocompactantes, se puede usar gomas, hay un montón de... El transporte, colocación y vaciado es similar a cualquier concreto convencional, con la atingencia que algunas veces los concretos autocompactantes demasiado sueltos no son fáciles de bombear. Entonces hay un límite, ¿no? Cuando ya es demasiado suelto o hay exceso de aditivos, no se puede bombear bien. Pero un autocompactante normal de 50, 60 centímetros de extensibilidad no tiene ningún problema. Es un gran invento, es una gran ayuda para una serie de aplicaciones, pero quitarse la cabeza que yo puedo vaciar autocompactante de cualquier altura o que me sale sin ningún defecto, ¿no? Hay que hacer un montón de pruebas prácticas para esto, ¿no? A ver.
Eh, y eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Michael. A ver, el grupo tres va formulando la pregunta. El grupo 3. A ver, muchachos, bueno, ya el ingeniero lo dijo prácticamente, nos dio mucha información. Y a su parecer, este concreto autocompactante, ¿ustedes creen que pueda generar segregación durante la colocación en un elemento estructural? Una columna, una viga de un edificio, ¿puede generar segregación? Sí, no, ¿por Eh, qué? sí, sí, ingeniero. Sí, sí puede generar por el mismo diseño que se va ejecutando, ¿no? Tanto el incremento del agregado fino hace que se produzca esto. Y pues para poder combatir esto, comúnmente se suele utilizar tanto aditivos. Los aditivos bueno, se dice que pueda reducir este tipo de segregación y de exudación, pues es el aditivo ¿no? Que modifique la viscosidad del concreto, con tal de que pueda modificar esta segregación y exudación de la mezcla. A ver, ¿qué dicen sus compañeros? ¿Algo que adicionar? Claro, está bien, Michael, digamos, la indicación que nos brindas. Y también hay que tener en cuenta la altura de vaciado, ¿no? Muchas veces creemos que cuando tenemos un concreto autocompactado, podemos vaciar, digamos, el concreto, digamos, desde los 3 o 4 metros, que es la altura de una columna, una placa, ¿no? La altura de vaciado también influye mucho en la segregación, ¿no? No hay que dejar de que el concreto golpee, no golpee con ninguna superficie, porque prácticamente lo revienta, ¿no? Y eso también produce segregación o exudación. A ver, grupo 3. Ingeniero, una Grupo pregunta. 3. Con Sí. respecto a la altura, hace 3 o 4 semanas aproximadamente tuvimos también una charla con un ingeniero experto en encofrados y nos decían que en países de Europa se vaciaban de una altura más elevada que acá en América y que normal, o sea, procedía eso y no había problemas algunos. Más bien que acá en Perú estábamos con un sistema atrasado. No sé qué piensa usted al respecto en esa parte. Ya, de repente hay un concreto que justamente debe evitar ese tipo de reducción de la segregación ante el golpe, ¿no? Ante el golpe. O de repente tienen un método en donde la manguera, ¿no? La manguera de repente está bastante pegada al encofrado, ¿no? Y no sé, que golpee el concreto con la base de la estructura, ¿no? No sé si me llego a entender, porque es como más o menos el shotcrete, ¿no? De repente tiene una tecnología tipo shotcrete, que cuando se lanza el concreto hacia las paredes de un túnel, ¿no? O de un muro de contención, el, este, este concreto shotcrete no segrega los materiales, ¿no? De repente tiene una composición tipo shotcrete, tipo concreto lanzado. Este concreto lanzado, cuando choca con las paredes, no segrega los materiales, ¿no? De repente también se puede utilizar una técnica similar para edificios, ¿no? Claro, el concreto va a costar un poco más, ¿no? Porque tiene una serie de aditivos y adiciones extras, ¿no? Que justamente reducen la segregación, ¿no? Sí, se puede dar, porque acá en Perú también usamos shotcrete, ¿no? Y no hay problemas de segregación. Y eso que el shotcrete revienta con los muros, ¿no? Pero sí cuesta un poco más. ¿Se puede aplicar esa tecnología de edificaciones? Sí, pero sí le va a costar más el costo unitario del concreto. Grupo 3. ¿Está grupo 3? ¿O Leonardo es de grupo 3? No, ingeniero, del grupo 1, Ok. del grupo 2 que expuso. Ingeniero, Ok.
Sí, soy del grupo 3. Sí, Hola, adelante. buenos días. Mi pregunta es si existe algún control de calidad, pero en obra, para este tipo de concreto. Sí, se realiza también lo que es la prueba del SLAM o de extensibilidad para comprobar que el concreto, la fluidez del concreto, ¿no? También hay diversas pruebas como la prueba de la caja L para, si en caso hay mucho acero, esto como que va a simular cómo es la fluidez del concreto autocompactante con respecto al acero. También del anillo en J, son muchas pruebas que se realizan en obra, pero especialmente es la del SLAM, ¿no? Que todos conocemos. Claro, podemos realizar pruebas en obra, ¿no? Del concreto que va llegando, pero hay que tener en cuenta que usemos equipos o instrumentos, eh, digamos, que sean pequeños, ¿no? Que sean pequeños porque en obra, ustedes saben, al menos en edificaciones aquí en Lima, casi no hay espacio, ¿no? Tenemos un espacio bastante reducido. Con la justa se hace la oficina del ingeniero, el almacén, ¿no? Ya prácticamente no hay comedores, ¿no? Ya tienen que salir los chicos a comer fuera. Eh, y si vamos a tener instrumentos para control de calidad, que sean lo más pequeños posibles, ¿no? Pero sí, de todos modos se tiene que realizar pruebas de calidad in situ, dentro de la obra. ¿Ok? Muy bien, gracias grupo 2, gracias grupo 3. El grupo número 5, el grupo número 5. Grupo número 5 se encuentra. Muy bien, ya se puede ver su PPT. Pueden iniciar. Ingeniero, buenos días con todos. En esta oportunidad, el grupo 5, conformado por, siguiente por favor, por Ancalle, De la Cruz, Samaniego, Beli, Sánchez y quienes habla, Tito Misha, vamos a presentar el siguiente tema del escalonado, concreto para vaciados masivos. Siguiente, por favor. Introducción. En nuestro país se han realizado proyectos de gran infraestructura en diferentes sectores, ya sea minero, hidroenergético, industrial y entre otros, en donde se ha necesitado colocar grandes volúmenes de concreto para distintos tipos de estructuras, siendo alrededor del 40% del volumen de concreto empleado en estos proyectos que se han ejecutado a través de vaciados masivos. Por otra parte, el concreto tiene una baja conductibilidad térmica, el cual no genera dificultades en el vaciado de concretos no masivos, pues la mayor parte del calor de hidratación generado en su masa se disipa rápidamente. Y en consecuencia no se produce diferencias significativas entre la temperatura interior y la exterior. Sin embargo, cuando se tiene grandes volúmenes, el calor de hidratación se disipa muy lentamente, lo que ocasiona elevadas temperaturas en la masa. Siguiente, por favor. Objetivos. El concreto de vaciado masivo requiere de consideraciones especiales a fin de evitar problemas de fisuración térmica. Es por ello que tenemos los siguientes objetivos, que es conocer el diseño de mezcla y el procedimiento de colocación. También analizar los costos referenciales, ver la aplicación en diversas obras en el Perú y finalmente ver las ventajas de su empleo. Siguiente, por favor. En el marco teórico tenemos las siguientes normas técnicas que lo definen, la norma ASI 116 y la norma ASI 207.1. Dadas estas normas, entendemos que los concretos masivos son concretos voluminosos, pues requieren un control que requieren un control y cuidado que va más allá de los parámetros tradicionales de resistencia, asentamiento y el tamaño de los agregados. En los concretos masivos se debe tener en cuenta parámetros como la temperatura a la que debe fundirse el concreto, la evolución de la temperatura de los demás elementos, el control de la dilatación térmica del material, el curado y también la tasa de evaporación para evitar la fisuración de este. Siguiente, por favor.
En las características tenemos que es un material temporalmente plástico que puede colocarse y moldearse, pues similar a los otros concretos, que también está compuesto justamente de cemento, agregados y agua, pero frecuentemente se le puede adicionar pozolanas para disminuir su temperatura. También tenemos que no hay un tamaño de elemento definido para clasificarlo como una estructura de concreto masivo, pero según la norma ASI 211.1 nos señala que muchos elementos estructurales de grandes dimensiones pueden ser considerados masivos, particularmente cuando las dimensiones mínimas de la sección transversal de un elemento estructural se aproximan o exceden a 0,6 o 0,9, o cuando se utilizan metros, o cuando se utilizan contenidos de cemento por encima de 356 kilogramos por metros cúbicos. Por último, tenemos que la característica más resaltante de concreto masivo, que lo diferencia de otros tipos de concretos estructurales, es su comportamiento térmico, ya que a medida que la temperatura del concreto se expande, la superficie puede estar enfriándose y contrayéndose, lo que provoca cambios volumétricos. Dado esto, obtendremos deformaciones y tensiones que pueden causar grietas que perjudican la estructura diseñada. A continuación le doy pase a mi compañera. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Yo voy a hablar acerca del diseño de la mezcla. Siguiente PPT, por favor. Bueno, para realizar el diseño de la mezcla de concreto masivos, esto se toma del comité ASI 211.1 con el conocimiento de las propiedades del concreto. Para este procedimiento se deben llevar a cabo 11 pasos. Bueno, el primer paso es determinar todos los requerimientos relacionados con las propiedades del concreto, que son, como se ve en la PPT, el tamaño máximo del agregado que pueden emplearse, la agresión del revinimiento, limitaciones de la acción agua-cemento y los que se puede seguir leyendo. El paso 2 es, si no se dispone de la suficiente información, se deben determinar las propiedades esenciales de los materiales en cantidades y muestras representativas de todos a fin de poder efectuar las pruebas de verificación mediante las mezclas de prueba. Bueno, estas pruebas consisten en el análisis cronométrico de todos los agregados, en el peso específico de todos los agregados de granel, absorción de los agregados y los que se pueden ver, ¿no? Siguiente PPT, por favor. En el paso 3 es la selección de la relación agua-cemento. Si la obra no se cuenta con la relación, se debe usar la tabla 2.1 que se tiene ahí, que es de la relación de agua-cemento máxima permisible para las condiciones particulares de exposición. Esta se debe comparar con la relación agua-cemento máxima permisible requerida en la tabla 2.2 que está al costado, para así poder ver las variaciones previstas. Y emplearse la relación agua-cemento más baja. En el paso número 4 se hace la estimación de los requerimientos de agua de mezclado, que es la estimación de los requerimientos de agua a partir de la tabla 2.3 para el revinimiento especificado y el tamaño máximo del nominal agregado. La temperatura inicial del colado a veces puede afectar este requerimiento de agua. Paso 5, siguiente PPT, por favor. El paso 5 es la selección del contenido de aire. Se debe seleccionar un contenido total del aire en la mezcla, como se recomienda en la tabla 2.4, y esta se puede hacer una medición exacta del contenido de aire durante los ajustes futuros a la mezcla mediante la ecuación que está ahí abajo, donde A representa el contenido de aire total de la mezcla, A minúscula es el contenido del aire de una mezcla por fracción, y R es la relación entre el volumen absoluto del agregado, más de 40 milímetros, y el volumen absoluto de todos los demás materiales de la mezcla. El paso 6 se consiste en calcular el peso del cemento requerido para la reacción agua-cemento y el peso del requerimiento del agua. El paso 7 es determinar el volumen absoluto de los materiales aglutinantes y el contenido del agua y aire y la información obtenida en los pasos 4, 5 y 6. Así se obtienen los volúmenes absolutos individuales del cemento y de la pozolana, gracias a las fórmulas que se ven. El paso número 8, siguiente PPT, por favor. El paso número 8 consiste en seleccionar el porcentaje del agregado grueso a partir de la tabla 2.5 y con base en el módulo de finura del agregado fino, así con el tipo y tamaño máximo del agregado grueso,
se puede determinar el porcentaje de estos en el volumen total agregado. El paso 9 consiste en determinar el volumen absoluto del agregado, restando el volumen unitario de los volúmenes absolutos en cada material, como se indica en el paso 7, con base en la cantidad del agregado grueso. Seleccionado en el paso número 8, como ya expliqué, se determina el volumen absoluto del agregado grueso. Lo que le resta del volumen absoluto representa la cantidad del agregado fino en la mezcla. En el paso 10, se establece la combinación deseada de los diferentes grupos del tamaño del agregado grueso, utilizando granometrías individuales de los agregados gruesos. Se debe combinar estos agregados gruesos en una granometría uniforme, aproximando los que aparecen en la tabla 2.6 para el agregado de tamaño máximo nominal de 150 o 75 milímetros. El porcentaje de cada grupo de tamaño se debe redondear con el porcentaje entero más cercano. En el paso 11, se deben convertir los volúmenes absolutos de todos los componentes de la mezcla por peso por volumen unitario. Y el paso 12, para terminar, la siguiente PT, por favor. Se debe verificar el contenido del mortero a partir de las condiciones absolutas calculadas anteriormente. Se debe calcular el contenido del mortero y compararse los resultados con los valores proporcionados en la tabla 2.4, los cuales proporcionarán un indicio de la trabajabilidad de la mezcla, y como se ha determinado por comportamientos pasados en el campo. Eso es todo por mi parte. Gracias. Buenos días, ingeniero. Bueno, en esta parte conmigo vamos a ver la parte del proceso constructivo. Siguiente, por favor. Bueno, el proceso constructivo del concreto masivo, el primer paso es la información del lugar. Bueno, para el vaciado de una obra es necesario conocer dónde está localizado el proyecto, la altitud aproximada e incluso el mes en que se realizará el vaciado, con el fin de conocer la temperatura máxima y la mínima de la zona. Siguiente, por favor. Disculpe. En el segundo puesto tenemos la información del elemento estructural. Bueno, en este caso también las dimensiones del elemento estructural que se va a realizar o analizar, donde se considera el área de disipación de la cara y las caras laterales. Siguiente, por favor. En tercer paso tenemos los recursos. En las obras que se encuentran ubicadas en zonas de difícil acceso, las bajas temperaturas y a gran altitud, es importante que se cuente con ciertos equipos especiales para poder cumplir con el programa de construcción, aparte de los necesarios como encofrados, vibradores, andamios y excavadores. Bueno, en el proceso constructivo del elemento estructural de la colocación y habilitación, la limpieza y colocación del solado, se retira toda la tierra y el polvo que se encuentra en el terreno de la fundación, en el trazo y replanteo, realizar el trazo topográfico tanto de la cimentación como también de la base de los equipos, en la habilitación y colocación de acero corrugado del esfuerzo, la colocación de encofrado y andamio de circulación. Siguiente, por favor. En el vaciado del concreto, bueno, este método es utilizado para disipar la generación del calor en el interior del concreto. Es realizar el vaciado en un solo proceso que conste de varias etapas de vaciado divididas en celdas. El concreto se colocará en capas horizontales de 38 a 60 centímetros de espesor y evitando capas inclinadas y juntas frías. En el caso de grandes pilas, se podrán realizar coladas continuas en toda su longitud. Las capas deben ser lo suficientemente delgadas para permitir que dos capas puedan estar bien unidas por una vibración apropiada. La velocidad del vaciado. La velocidad del vaciado depende de diversos factores, como la capacidad de la planta de concreto y la distancia de la planta a la obra y la bomba telescópica. Siguiente, por favor. El control de variables. Para conocer y controlar las temperaturas que experimentará el concreto masivo en el núcleo y la superficie durante su periodo de fraguado, se definirán puntos de medición de temperatura
se llevará a cabo la instalación de termocuplas en el núcleo y la superficie de la fundación. En este caso, el preenfriamiento es sombreado y humedecido de almacenes de agregados, la utilización de agua enfriada o hielo, el procesado de agregados en agua fría y la utilización de nitrógeno líquido. El microclima. Es necesario aplicar protecciones que permitan controlar las diferencias admisibles de temperaturas para proteger al concreto de la exposición al frío dentro del recinto, y se contará con lámparas para el alumbrado en el interior del vaciado. Siguiente, por favor. En el vibrado del concreto se recomienda que la vibración de concretos masivos se realiza mediante capas múltiples de 30 a 50 centímetros de espesor, dependiendo del tamaño de los agregados. Tales capas se puedan compactar bien y si hay cierta penetración del vibrador en capas inferiores. El curado del concreto iniciará inmediatamente después del culminado del vaciado y cuando el agua exuda haya desaparecido. El desencofrado se programará en función del clima, la apertura del microclima. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Lidia de la Cruz Romero y el día de hoy voy a exponer sobre los costos unitarios. Siguiente, por favor. Nosotros hemos visto que una obra en el Perú, por ejemplo, tenemos el Puente de la Amistad. Se utilizó el concreto masivo para realizar, ¿no? Este puente une Miraflores y San Isidro, ¿no? Y por su volumen se le consideró que fue masivo. Nosotros tomamos los datos del mismo costos unitarios de la misma obra, ¿no? Llegamos a encontrar y vemos conveniente colocar su precio por metro cúbico, ¿no? En este caso usaron concreto de la clase F con una resistencia de 280, ¿no? Su diseño. Y bueno, ahí se observa, ¿no? Que se toma en cuenta la mano de obra que es es poco considerado los materiales y equipos utilizados, ¿no? Que es de 14.54. En los materiales fue el concreto premezclado de 264,18 soles. También, y los equipos, ¿no? Mayormente he visto que usan para este tipo de concreto vibrador y bombas, ¿no? En este caso sí fue vibrador y bomba, ¿no? Hay algunos casos que se usa autocompactante, como dijeron mis anteriores compañeros. Sin embargo, en este caso se usó vibrador y bomba. Y bueno, que en equipo generalmente se obtiene de 36,49, ¿no? Y para esta obra justamente, el costo unitario por metro cúbico es de 314,21, ¿no? Y también acá en este caso se debe considerar que el vibrador, por ejemplo, ya en el precio que es de 5.33, ya está considerado la gasolina, ¿no? En lo que se va a usar, ¿no? Y nada más, y eso sería todo por mi parte. Y a continuación mi compañera presentará un poco unas características más, ¿no? Del Puente de la Amistad. Bueno, yo continuaré con la parte de obras en el Perú. Mi nombre es Andrés Samaniego. Siguiente, por favor. Bueno, hablaremos del proyecto Puente de la Amistad, que bueno, en la actualidad ya se encuentra ejecutado, pero en su proceso de construcción se dio por el 2014. Sí. Bueno, este proyecto se tuvo como finalidad unir el distrito de Miraflores y San Isidro. Tiene alrededor de 50 metros de longitud y se caracterizaba por empalmar las ciclovías que tienen los distritos, muy aparte de tener una zona para vehículos y para las personas, ¿no? Su estructura era de tipo atirantado, lo cual permitía que la flexibilidad absorbiera los movimientos y que no haya muchas vibraciones, ¿no? Bueno, donde se ve lo que es el vaciado de concreto es en una de sus plataformas de acceso que podemos ver en la imagen. Se usa concreto con resistencia de la compresión de 280 kilómetros por centímetro cuadrado y mangueras de impulsión para lo que es controlar la homogeneidad y evitar segregación. Otro proyecto es el proyecto More, que, bueno, también ya se encuentra ejecutado, pero, bueno, ya se encuentra realizado, pero se ejecutó en el 2016 a cargo de el proyecto se llama More, pero la constructora se llama IN Constructora. Está conformado por 28 pisos de oficina, 11 sótanos y un helipuerto. El concreto que
El concreto que se utilizó tuvo resistencia a la acoplación de 350. Estuvo a cargo de la concretera Unicom, la cual se encargó en ese tiempo de abastecer de 3.640 metros cúbicos de concreto en un rango de 48 horas. Y algunas complicaciones que tuvieron que enfrentar fue controlar la temperatura que sea máximo 32 grados Celsius y controlar que no se seque la manguera, que no haya el atorado de mangueras, porque las mangueras tenían un largo de 150 metros, entonces tenían que controlar la temperatura y evitar el atorado, ¿no? Que sea fluido, que se vaya fluido, ¿no? Ya, siguiente. La última obra que vamos a ver es de la nueva sede, bueno, que actualmente es la sede del Banco de la Nación. Se ubica entre el Javier Prado y la arqueología del distrito de San Borja, junto al Museo de la Nación. Fue valorizado en $150 millones, consta de 30 pisos y mide 10 metros de alto. El vaciado en su tiempo requirió 6.000 metros cúbicos de concreto y fue el mayor también de la empresa, de la concretera Unicom, disculpa. Y bueno, para lo que es la platea, que es la que involucra el vaciado de concreto masivo, se usó 6 bombas, las cuales se aplicaron en 6 frentes distintos. Realizó por 3 capas, ¿no? En la primera capa era cemento tipo 5 con hielo, en la segunda capa cemento tipo 5 y en la tercera capa cemento tipo 1. Fue un trabajo de 31 horas continuas y se logró, ¿no? Exitosamente. Y bueno, cabe resaltar por último que el realizar el cronograma, planificación, cumplir los requerimientos en el proceso constructivo y en la ejecución de la obra, bueno, van a mejorar los resultados, ¿no? Eso es todo de mi parte. A ver, grupo número 5. ¿Tienen su video? Ya estamos por los 20 minutos que hemos quedado. A ver, algo rápido. Buenas tardes. El día de hoy se va a empezar con la entrevista al ingeniero Tax sobre el concreto para vaciados masivos. Nosotros somos parte del grupo número 5 y estamos llevando el curso de la construcción 2 con el ingeniero Pavel Chuquivilca y el ingeniero Cachay. Y agradecemos al ingeniero Taxa por acceder y disponer de su tiempo, ¿no? Para brindarnos esta pequeña entrevista. Estos vaciados masivos. Bueno, voy a dar una recomendación general y luego unas recomendaciones específicas. La recomendación general, cuando se hacen construcciones con vaciados con concreto masivo, es que se tiene que realizar una buena programación y una buena planificación de cómo se va a realizar el vaciado de concreto, ya que estamos hablando de grandes volúmenes de concreto y esto va a generar pues de que al manejar tantos volúmenes vamos a tener un cambio de temperatura, tanto de la temperatura ambiental como la temperatura de concreto, que eso van a influir en la calidad del concreto. Entonces la buena planificación va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que el concreto lo vamos a utilizar pues en elementos estructurales, para lo cual debemos tener pues bien distribuido lo que es el acero, bien ordenado lo que son nuestros encofrados y además también bien organizado el vaciado. Entonces, por la frecuencia con que van a llegar los mixers de concreto premezclado, o también que no ocurra que demore en llegar el concreto. Esa es una recomendación general. Recomendación específica es de que bueno, por el tiempo, ingeniero, vamos a pasar un poquito con lo que es conclusiones. Bueno, como conclusión podemos decir que se puede ahorrar tiempo y dinero al solicitar un servicio de concreto premezclado, pues permite lograr mayores avances en la obra, optimizando los costos de materiales y la mano de obra, ¿no? Se concluye que, siguiendo la normativa respecto a concreto para vaciados vacíos, se puede controlar las características que podría perjudicar al proceso de hidratación o su colocado. Si las condiciones del vaciado masivo a realizar no cumplen las características de la definición de concreto en la ASI, entonces no podríamos concluir que el delta térmico admisible para controlar la fisuración sea de 19 grados. Y como unas recomendaciones, el desencofrado debe realizarse cuando las temperaturas del interior y de la superficie sean similares, es decir, cuando el elemento alcance una temperatura estable. En campo se puede determinar la temperatura estable con el uso de las termocuplas, y es de suma importancia considerar la tasa de colocación, puesto que se tiene que cumplir con una fecha y una hora límite para el vaciado culmine.
Durante el vaciado se recomienda una revisión continua de los camiones y de los equipos mecánicos, y también es importante siempre tener una buena hidratación al constante al personal durante largos periodos de vaciado. Bueno, esas fueron algunas recomendaciones. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Sí, bien, muchachos, si pueden pasar la última parte de la entrevista, creo que iba a iniciar una recomendación particular. La última recomendación. Sí. El día de hoy. Al reaccionar son que tengan bajo calor de hidratación. También hay que ver la forma y la manera de realizar un pre-enfriamiento del concreto, y también después de haber vaciado el concreto, hacer un post-enfriamiento del concreto. También lo que tenemos que hacer es el aislamiento de la superficie del concreto donde nosotros hemos vaciado. Esas son las recomendaciones específicas. Ahora, ¿cómo se puede lograr hacer eso, no? Actualmente lo que se hace es colocar sensores. ¿Qué son esos sensores? Son sensores de temperatura que se colocan en 2 niveles. Vamos a decir que tenemos una losa, ¿no? Una losa de concreto. Y esa losa entonces tiene, por ejemplo, un espesor, digamos, de 30 centímetros. Entonces debemos colocar en la superficie un sensor y en la parte central otro sensor para poder ver la diferencia de temperaturas. El que está en la superficie va a ser el que nos va a decir la temperatura del ambiente. Y el sensor que está en el centro nos va a dar la temperatura del concreto, del núcleo del concreto. Esa diferencia, esas temperaturas tenemos que controlarlas. Y de esa manera, al hacer que no ninguna de las dos se superen en mucha diferencia, vamos a lograr pues de que el concreto no tenga problemas por causa de la temperatura. Muchas gracias por brindarnos. Muy bien. Y disponer. Muy bien. Listo, muy bien. No se preocupen, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, ingeniero. Muy bien, muchachos, ok. Buena presentación del grupo 7, grupo 7. Grupo 7 no han venido, creo, ¿no? Grupo 7. Sí, estoy presente, ingeniero Santos Mejía le contesta. ¿Qué tal, Santos? Una pregunta para el grupo número 5. Sí, si estas construcciones se realizan en cualquier tipo de, digamos, sobre el nivel del mar, si es costa o sierra, o qué lugares son apropiados para estas construcciones, porque es tan delicadas son estas construcciones que creo en cualquier sede no se podría, bueno, realizar estas obras. Así que, ¿cuál sería, digamos, el lugar, digamos, o el tipo de lugar, digamos, o del suelo, digamos, donde se podría, pues, hacer este tipo de edificaciones acá en Lima, ¿no? O en provincia, ¿no? Quisiera saber, digamos, si es factible en cuanto a los costos también, y, bueno, sobre el transporte y todo lo que concierne al proceso constructivo de estas obras, ¿no? Muy bien. Bueno, por la pregunta de mi compañero que preguntó sobre el tipo de climas, se podría realizar excepto en climas cálidos, ¿no? O en todo caso, si es que se realiza en climas cálidos, tener algún tipo de protección. Como hemos visto, también se crea como microclimas para la zona de concreto, ¿no? En la zona superior, o también en todo caso se podía recubrir, ¿no? Para evitar que el agua se evapore, más que todo, ¿no? Porque sabemos que si el agua se evapora y querer aumentar más agua, puede disminuir su resistencia. O sea, se tendría que tener cuidado. Sí se podría realizar, pero se tendría que tener cuidado, ¿no? Y con los tratamientos respectivos, ¿no? También respecto, disculpe compañero, no me acuerdo muy bien, usted también mencionó, ¿en qué tema respecto mencionó, disculpe? A ver, para redondear la pregunta, ¿no? Este tipo de concreto para vaciado masivo, ¿sigue las mismas recomendaciones, sugerencias de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones o algo adicional tenemos que tener en cuenta? Considero que sí, ingeniero. Que hemos visto, o sea, hay algunas partes donde, si bien es cierto, el concreto es vaciado, pero el espesor a veces no es se considera que es de vaciado masivo, sin embargo su espesor no es tan largo, ¿no? O sea, no es tan
no es de mayor distancia, ¿no? Creo que sí se podría realizar con las mismas recomendaciones, ¿no? Lo que dice la norma, ¿no? Sin embargo, sigue diciendo, ¿no? Tener cuidado nomás con la temperatura, que puede ocasionar fisuramientos. Así es, ¿no? La temperatura interna del concreto, y eso se puede controlar, digamos, modificando o también controlando la temperatura de cada uno de los insumos que necesitamos para la elaboración de este tipo de concreto, ¿no? Muy bien. Gracias, grupo 5, gracias, grupo 7, el grupo 8, grupo número 8, pueden ir compartiendo su PPT. Grupo número 8. ¿Está grupo 8? Ingeniero, ahorita voy a compartir. Listo, José. Ya se puede ver. Okay. Ya pueden iniciar. Está corriendo el tiempo. Disculpe un rato, mi compañero no sé por qué no comienza. Sí, cualquiera puede iniciar, ¿eh? Cualquiera de los compañeros puede iniciar. Ok, profesor. Buenos días, profesor y compañero. Yo voy a empezar con la exposición. Lo que trata de concreto de alta resistencia. Siguiente diapositiva. Ahí se me lo que es el índice. Siguiente diapositiva hasta diseño de mezcla. Bueno, yo hablo sobre el diseño de mezcla para concreto de alta resistencia. ¿Qué es el diseño de mezcla? ¿No? Es un proceso que consiste en calcular las proporciones de los elementos que forman el concreto. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener los mejores resultados. Acá voy a hablar de unos conceptos básicos. El concreto de alta resistencia, primeramente, es un concreto de alto desempeño que comúnmente tiene una resistencia a la compresión especificada de 6.000 psi, que es 40 megapascales o también más. Algunos de los conceptos básicos que es necesario manejar para su realización son estos siguientes. Uno podría ser: los agregados deben ser resistentes y durables. No es necesario que sean duros o de alta resistencia, pero sí necesitan ser lo que se dice compatibles, en términos de rigidez y resistencia con la pasta de cemento. El segundo es: las mezclas de concreto de alta resistencia tienen un mayor contenido de materiales cementales que incrementan el calor y hidratación y posiblemente produzcan una mayor contracción, la retracción, ¿no? Por secado, creando un mayor potencial de agrietamiento. El tercero es: el concreto de alta resistencia necesita por lo general tener una baja relación de agua-material cementante. Dicha relación debe tener rango de 0,23 a 0,35. La siguiente es: el contenido total de materiales cementantes debe estar alrededor de 415 kilogramos metros cúbicos, pero no más de 650 kilogramos metros cúbicos. Y el último concepto básico sería que el uso del aire incorporado en este concreto ocasionaría una gran reducción en la resistencia deseada. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, una tesis que yo encontré en internet que se llama Elaboración de concreto de alta resistencia incorporando partículas residuales del chancado de piedra en la cantera de Talamo HP, encontré sobre que decía sobre dos métodos para diseño de mezcla. Uno se llama el método del ASI 211.com.1. Este método se basa en la resistencia buscada para el concreto que se diseña. En él se fija la relación agua-cemento, tal que asegura la durabilidad y la resistencia del concreto.
El ASI 211.1-91 es sin lugar a dudas el método de dosificación más utilizado en todo el mundo, siendo adecuado para cualquier obra realizada para el concreto. Estoy hablando de lo que es todo para el concreto de alta resistencia. Los pasos son los siguientes, lo voy a mencionar rápidamente. El paso número 1 es la selección del slum. Cuando este slum no se especifica, el informe del ASI incluye una tabla en la que se recomiendan diferentes valores de slum de acuerdo con el tipo de construcción que se requiera. Y como se observa, dice que se trabajó con el slum de 3 a 4 pulgadas por ser aplicable en estructuras de edificación. El paso dice selección de resistencia promedio. Esta se determina la resistencia promedio necesaria para el diseño, la cual está en función del F1C. Cuando no se tiene registro de resistencia de probeta correspondientes a obras y proyectos exteriores, se puede emplear lo que es esta tabla. El paso 3 dice selección del tamaño máximo de agregados. Debe considerar la separación de los costados de la cimbra, el espesor de la losa o el espacio libre entre varillas individuales o paquete de ellas, ¿no? Por consideraciones económicas es preferible el mayor tamaño disponible. El siguiente diapositiva. En el paso 4, la estimación del agua de mezclado, se presenta una tabla con los contenidos de agua recomendables en función del slum requerido y el tamaño máximo del agregado, considerando el concreto con o sin aire incluido. Ahí se puede observar en la tabla. En el paso 5, también es importante la estimación del aire contenido en las operaciones propias del proceso de puesta en obra, dan como resultado el aire atrapado. Este depende del aporte de los materiales, las condiciones de operación y la del día. La presencia del aire en la mezcla tiende a reducir la resistencia del concreto o incremento en la porosidad del mismo. En el paso 6 dice selección de la relación agua-cemento. Este es como el sexto paso, ¿no? Él así proporciona una tabla con los valores de la relación agua-cemento de acuerdo a la resistencia a la comprensión. A los 28 días que se requiera, por supuesto, la resistencia promedio seleccionada debe ser la resistencia especificada, con un margen suficiente para mantener dentro de los límites especificados la prueba de los valores bajos. Ahí se puede observar la tabla. Y en el paso 7, con cálculo del contenido del cemento. El contenido del cemento se calcula con la cantidad de agua determinadas en los pasos 3 y la relación de agua-cemento tenidas en el paso 4. Siguiente diapositiva. Bueno, los últimos 3 pasos serían el paso 8, que es el cálculo del volumen del agregado grueso. Para este octavo paso del procedimiento del ASI maneja una tabla, ¿no?, en la que se observa con el volumen del agregado grueso por volumen unitario de concreto. Los valores dependen del tamaño máximo nominal y del módulo de finura de la arena. En el paso 9, cálculo del volumen del agregado fino. Bueno, hasta el paso anterior tiene estimado todos los componentes del concreto, excepto el agregado fino, cuya cantidad se calcula por diferencia. Para este no pasa posible emplear cualquiera de los dos procedimientos siguientes, por peso o por volumen del soluto. Y en el último paso, en el paso 10, ajuste de mezcla por humedad de agregados. En este paso consiste en ajustar las mezclas por humedad de los agregados. El agua que se añade a la mezcla se debe reducir en cantidad igual a la humedad libre contribuida por el agregado, es decir, con humedad total menos absorción. Y ahí está el otro método también, que sea el método del ASI 211.4. Bueno, eso sería todo por mi parte. Voy a continuar, mi compañero. Bueno, respecto al procedimiento de colocación, aunque su colocación se considera fácil y conveniente, existen algunas recomendaciones para su procedimiento, pero más no una serie de pasos exactamente. Es por eso que, bueno, se dice que simplemente sigue el mismo tipo de colocamiento que seguiría cualquier concreto, pero con unas recomendaciones adicionales. Por favor, le siguiente. Bueno, para el proceso de transporte se dice que debería de existir una excelente relación cliente-productor del concreto, ¿pero para qué? Pues esto nos ayudaría a descargar rápidamente en el hormigón eliminando retrasos. El camión mixer debe permanecer un tiempo máximo de descarga de 7 minutos por cada metro cúbico, después de su llegada a la obra debido a su característica viscosa. Pero esa misma característica viscosa hace que este concreto de alta resistencia sea apta para el bombeo. Se puede bombear hasta los 25 metros de altura, pero si se comienza el bombeo, después no podríamos volver a reiniciarlo, ya que es probable que cause un atascamiento.
Bueno, después de esa altura se va a necesitar un aditivo ayudante de bombeo, como se ve, bueno, no el bombeo en las imágenes de la parte inferior. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en el proceso de mezclado, en este tipo de concreto es muy sensible a los cambios, por lo que no se recomienda algún tipo de adición, ya sea por lluvia, la misma humedad del ambiente, todo eso se debería de prever, con el objeto de que, bueno, no causemos cambios, alteraciones en la resistencia final del concreto. También los residuos deben eliminarse de cualquier forma. ¿Puedes dar? Ok. ¿Por qué te pasó al inicio? Ahí está. Gracias. Sí. Bueno, en cuanto al vaciado y la compactación, el vaciado, como siempre, se debe hacer de forma rápida. El transporte debe transportar el concreto lo más cerca posible a la obra. Y en el caso de la compactación, se debe hacer inmediatamente después de terminar el vaciado. Pero nosotros debemos estudiar cuál es el mejor tipo de vibración a usar, recomendablemente de alta frecuencia. Esto se va a hacer de acuerdo al tipo de volumen del concreto, al tamaño máximo del árido y el volumen de trabajo. Siguiente. Por último, las recomendaciones para el curado. Para el concreto de alta resistencia es necesario que... Siguiente. Ok. Es necesario que el curado no sea menor a 4 días. Y además, para ello existen algunos métodos, bueno, como son las láminas impermeables, polietileno, plástico, cubiertas, mojadas, serpilleras, membranas de curado, riego permanente. En la imagen de la parte inferior derecha podemos ver cómo están usando el método de láminas impermeables en caso de que tengamos un ambiente húmedo, lluvias o todo esto. Además de que si tenemos un clima frío es probable que el tiempo de curado vaya a tener que extenderse hasta 7 días como mínimo. Y bueno, ingeniero, eso sería todo por mi parte. Gracias. Buenos días, ingeniero, compañeros. José Larico, voy a exponer sobre los costos referenciales. En este caso hemos obtenido los costos referenciales de la ciudad de Veracruz, en México, en el año 2015, donde nos muestra que el concreto de 250 por metro cúbico ronda una cifra de $1,160, al igual que el concreto de alta resistencia, a partir de 400 kilogramos por cada centímetro cuadrado, a 1,400, y el concreto de 800 kilogramos por cada centímetro cuadrado, 2,590. También se ha considerado los aceros de refuerzo, por tonelada rondan los $9,900. Estos precios sí varían mucho del concreto normal, debido a que el concreto de alta resistencia tiene un cierto tratado especial. ¿En qué manera? En la manera en que sus agregados no son agregados comunes, tienen que ser un agregado con una cierta densidad, una cierta cantidad de absorción del agua. También debe tener un peso ideal, también el tamaño de los agregados, ya sea fino o grueso, tiene que tener unas ciertas especificaciones dependiendo del diseño que se tiene que realizar. Acá también tenemos sobre el concreto convencional y concreto de alta resistencia en el mismo país, de México. Acá nos menciona cuánto vale el costo de la elaboración y la experimentación del ensayo del testigo de concreto, tanto sea para viga y columna, con una resistencia de 250 y 400, también de alta resistencia en viga y columna de una fuerza de compresión de 800. Esos son los valores de los costos que se han desarrollado. Y de acuerdo a la comparativa seguida como consecuencia de los modelos analizados, se obtiene que hay un ahorro significativo en utilizar concretos de alto desempeño, siendo estos más representativos en elementos de columnas, donde se obtiene un resultado de costo por debajo del testigo. Y aún considerando que los elementos de vigas son más costosos, se tienen un ahorro aproximado de 23%. A estos se
si consideramos factores extras como por ejemplo la mayor durabilidad de los elementos al utilizar concreto de alta resistencia, los beneficios se incrementan los beneficios. En la actualidad ya se tienen pruebas de materiales locales que permiten la producción industrial de este tipo de concreto, lo que es de alta recomendación para nuevos análisis que podrán traer mayor calidad de las estructuras e incluso ahorros importantes en su uso. El concreto de alta resistencia también puede servir para el ahorro de la cantidad de tamaños en las dimensiones de una edificación, debido a que por tener el mismo nombre, la resistencia necesita menor cantidad de acero a comparación de si yo colocara, por ejemplo, una columna con concreto convencional. Entonces, al reducir el tamaño de las columnas que se pueden desarrollar por ejemplo, en un departamento, pueden disminuir el área que ocupan las columnas y tener más espacio en la área libre para vivir. Y eso sería todo por mi parte. También otra cosa importante sería el hecho de transporte, el hecho también de que cuando usas concreto de alta resistencia tienes que tener un tratado especial luego de su colocación, ya sea en el curado, ya sea en el vaciado, y en su transporte también. Okay. Eso sería todo por mi parte. Paso con mi compañero. Muy bien. ¿Qué es ingenious? Ingenious. Debe ser ingeniero. Me parece que mi compañero no tiene micro. Larico, siguiente diapositiva, por favor. Es la entrevista al ingeniero civil que hemos tenido por esta oportunidad. Muy bien. Dale play, por favor, Larico. ¿Se puede escuchar? Bueno, no, has pasado de diapositiva. No, un momento. Comenzar, pues, soy el ingeniero Marco Antonio Tejada. Actualmente vengo laborando en el laboratorio de ensayo de materiales de la Facultad de Civiles de la UNI. Y bueno, sí tengo experiencia en investigación con concreto de alta resistencia, comenzando pues por mi propia tesis. Mi tesis de grado ha sido referente a concreto de alta resistencia con el uso de microsílice. Y bueno, los usos que se le está dando al concreto de alta resistencia actualmente no son tantos, porque todavía hay un tema económico de por medio. El concreto de alta resistencia todavía sigue siendo caro, aunque año tras año con la evolución de los aditivos superplastificantes e hiperplastificantes, esto ya se está reduciendo y todavía es menos costoso que antes, pero todavía es costoso, o sea, todavía no podríamos hablar de un tema comercial. Ahora, los concretos de alta resistencia tienen la peculiaridad de que como soportan grandes cargas, hablemos de 450 kilogramos centímetro cuadrado a más, entonces tiene algunas características que debe cumplir, como por ejemplo la bajísima porosidad que debe presentar. Como va a tener poquísima presencia de poros para poder obtener estos altos desempeños, entonces debemos buscar maneras de poder sellar dichos poros. Y bueno, si pensamos un poquito en el desarrollo del concreto en sí, o su estructura, el concreto está compuesto por agregado grueso como partículas de mayor tamaño, le siguen las partículas de arena en un tamaño menor, luego seguiría el cemento, y ahí es donde quedaría en partículas de menor tamaño. No contamos al agua porque más bien el agua luego de evaporarse deja cavidades, deja porosidades. Eso ya es inevitable. Pero llegamos a las partículas de menor tamaño con el cemento, entonces nosotros podríamos reducir todavía esas porosidades que vayan a quedar colocándole partículas de menor tamaño.
Es ahí donde entran bastante los materiales cementicios no hidráulicos, algunas pusolanas. Por ejemplo, en mi caso de mi tesis, como les comentaba, he usado microsílice, cuyo tamaño de partículas es menor que las del cemento, pero también se podrían usar nanosílices, podría usarse fillers, entre otros, cuyos tamaños de partículas son más pequeños, y de esa manera puedes conseguir un concreto mucho más compacto con menos vacíos. Esto va de la mano con la relación agua-cemento, en la que mientras más baja es la relación agua-cemento, menos agua se usa y por lo tanto quedan menos vacíos luego de la evaporación del agua. Es ahí donde entra bastante el uso de los superplastificantes o hiperplastificantes. Esto hace pues que los concretos de alta resistencia pues tengan esa facilidad, ¿no? O sea, que vamos a poder conseguir concretos muy, muy compactos y que puedan dar una cualidad, aparte de soportar grandes cargas, de ser resistentes a cualquier penetración de agentes externos. Es por eso pues que para presas u otros elementos que tengan contacto con agua sería muy útil hacer al menos la superficie que esté en contacto con el fluido que sea de concreto de alta resistencia. Buenos días, ingeniero. ¿Se me logra escuchar? Disculpe. Sí. Sí, buenos días. Mi nombre es Jorge Luis Gante Peláez y me tocaba la parte de la entrevista, que era el ingeniero Marco Antonio Tejada, que como bien lo mencionó, en su tesis de grado fue el que le tocó el tema de concreto de alta resistencia. A continuación se verá las ventajas y desventajas del uso del concreto de alta resistencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como bien sabemos, como ventajas tenemos que este concreto de alta resistencia facilitará la construcción de edificios más altos, dada la posibilidad de aplicar mayores cargas a la estructura y cimentación, y también que tendrá una mayor resistencia a los ataques químicos, y la posibilidad de disminuir las secciones de los elementos estructurales, particularmente las columnas, debido a que esta presenta una alta resistencia que puede disminuir, como bien mencionó mi compañero Larico, puede disminuir las secciones o capaz quitar ciertos elementos o a tener otro diseño que no tendría el concreto normal. Y entre las desventajas tenemos que el incremento de las deformaciones plásticas, a largo plazo, el incremento en la retracción durante el fraguado y el costo elevado que resulta en fabricación. Lo que me contó el ingeniero Tejada respecto a su experiencia fue que en sí aún no se está usando mucho el concreto de alta resistencia en obras comunes, debido a que no es factible debido a su alto costo que conlleva la producción de este concreto. Pero ya se está haciendo estudios y ya para un futuro este concreto será más común para ciertas obras. Y eso sería en todo en cuanto a mi exposición. Le doy el paso a mi compañero Josué. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Primero que nada, me presento, soy Álvaro Mendoza. Conmigo vamos a ver lo que son las obras en el Perú. Siguiente diapositiva, muchachos. por favor, Enrico. Sí, algo rápido, un minuto más, porque ya estamos sobre los 20 minutos. Sí, ingeniero, está bien. Siguiente diapositiva, por favor, Larico. Como primera obra, vamos a ver lo que viene a ser el centro comercial Real Plaza Puruchuco. Bueno, este nuevo centro comercial va a contar con muchos stands, incluyendo cines, tiendas, restaurantes, gimnasios, etc. Contará con más de 245.000 metros cuadrados techados. Para este caso, Unicom, que es quien aporta el concreto para esta obra, logró cumplir con los requerimientos de esta obra, ¿no? Con una entrega de 25.000 metros cúbicos mensuales, suministrando un total de 145.400 metros cúbicos de concreto, y asimismo 124.000 de los cuales fueron bombeados. El concreto que se usó tuvo una relación de agua-cemento de 0,45. Siguiente diapositiva, por favor, Larico. Como siguiente obra tenemos la Vía Panamericana la Vía Panamericana de Lima, la cual a fines de 2017 Unicom asumió el reto de suministrar soluciones de concreto en esta vía de atletas en el menor tiempo posible. Sabemos que esto se tuvo que construir a raíz de los Juegos Panamericanos que se tuvo en el año de 2019.
Siguiente diapositiva, por favor, Arico. Tenemos finalmente la vía deportiva nacional, la más conocida como Videna. En este caso se emplearon concretos plastificados, superplastificados y neoplastificados de resistencia 100, 140, 175, 210, 280, 350 y 420 kilogramos por centímetro cuadrado. Siguiente diapositiva, por favor, Lorico. Ya para finalizar, ya para no extenderlo tanto, la parte de conclusiones. En conclusiones, nosotros podemos mencionar que el proceso de colocación puede influir en la resistencia final, por lo que es de suma cuidado. Aunque suele, por favor, me dejo de compartir. Aunque suele ser un concreto trabajable, es necesario prever futuros problemas como cangrejeras, detalles de vaciados a grandes alturas, humedad de ambiente, etc. Y finalmente, la calidad de la estructura del concreto armado depende muchísimo de la eficiencia de la mano de obra empleada en su construcción. Los mejores materiales e ingeniería utilizados en el diseño estructural carecen de efectividad si los procesos constructivos no son realizados de una forma correcta. Muchas gracias. Muy bien, a ver, el grupo número 1, su pregunta, este grupo 1. Se encuentra el grupo 1. Sí, ingeniero. Mi pregunta sería si hay normativa peruana para poder diseñar concreto de 800 kilogramos por centímetro cuadrado como mostraron en su PPT. Gracias. ¿Hay normativa para concreto de alta resistencia en Perú? Bueno, en el caso de lo que he presentado, no puedo encontrar algún costo que se pueda relacionar al Perú con ese tipo de concretos, pero lo que encontré era de Veracruz. Entonces, sí, en la norma no puedo encontrar ninguna norma con respecto al concreto de alta resistencia. ¿Qué dicen sus compañeros? Norma peruana, lo que yo he encontrado no ha sido exactamente una NDP, pero sí ha sido la internacional, la ACTM. La ACTM, si no me equivoco, la C150, me parece. Ahí indicado. Aparte de mencionar que no necesariamente siempre se cumple a rajatabla lo que menciona en norma, ¿no? La norma sirve más como una guía, por así decirlo. A ver qué dicen sus compañeros. Claro, las normas nos dan parámetros, ¿no? Nos dan es como las leyes, digamos, para la sociedad, ¿no? Las normas son, digamos, para la parte técnica, para los procesos constructivos, para fijarnos referencias, para fijarnos límites, ¿no? En cuanto a la elaboración o procedimientos, ¿no? de una obra, de un proyecto, ¿no? Me parece que acá en Perú tampoco no hay una norma aún, ¿no? Con respecto a este tipo de concretos de alta resistencia, ¿no? Bueno, no sé, de repente están en investigación todavía, ¿no? Acerca de estos productos. Pero también se puede utilizar, como bien dice el compañero, normas de procedencia internacional, ¿no? Las ASTM están, digamos, más avanzadas, ¿no? En estos temas. Pero sí se usa concretos de alta resistencia acá en el Perú, ¿no? Seguramente es en base a este tipo de normas internacionales, ¿ok? Muy bien, muchas gracias, muchachos. Gracias, grupo 8, grupo 1, el grupo 6. El grupo 6 se encuentra. Sí, ingeniero, presente. Muy bien, ¿qué tal, Boris? Adelante. Vayan compartiendo. Sí se aprecia, ¿verdad? Sí, ya pueden iniciar. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad del grupo 6 vamos a hablar sobre el concreto de relleno fluido, que más que un concreto es un material
utilizado, como su nombre menciona, como un relleno. Ah, buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Bueno, como mi compañero ya lo mencionó, el tema que estamos tratando es más que nada tratado como un material, ¿no? Los rellenos de fluido pueden fabricarse con materiales comúnmente disponibles. Adquieren propiedades de un suelo normal. Bueno, que un suelo normal nunca podría desarrollar por el simple hecho de ser colocados en presencia de agua emposada, y esto los hace como una opción para trabajos que se ejecutan en invierno. Un relleno fluido es un material que tiene dos etapas bien marcadas en todo su tiempo de vida. Al inicio, que se comporta como un mortero, y después que la mezcla está endurecida, que tiene un comportamiento que se asemeja más o menos a un suelo. Y bueno, es interesante evaluar su desempeño en ciertas condiciones. Siguiente diapositiva, por favor. El objetivo de esta investigación es documentar experiencias de algunos proyectos que donde se han aplicado rellenos de fluidos satisfactoriamente, definir las características de los materiales que pueden ser utilizados para hacer rellenos fluidos, con el fin de poder evaluar el uso de los materiales que se tenga al alcance y servir de guía para la elaboración, transporte y colocación de los rellenos de fluidos. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuáles son los usos que se le da al concreto de relleno fluido? Se utiliza como bases y subbases para carreteras y pavimentos. También se utiliza como rellenos de zanjas para instalación de toda clase de tuberías, para construcción de terraplenes, rellenos en general, ¿no? Construcción de plataformas para el desplante de viviendas y firmes, relleno de depósitos de desechos tóxicos, construcción de pendientes en azoteas, relleno de cavernas, nivelación de azoteas entre pisos y terrenos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hay ventajas que nos ofrece el concreto de relleno fluido. Estas son las siguientes. Bueno, es una opción para sustituir rellenos compactados de materiales granulares. Reduce el volumen de material a excavar al requerir un menor ancho de zanja para la colocación de tubos en general. Permite reducir el costo de excavaciones y relleno comparativamente con el sistema tradicional. Su evaluada fluidez permite colocarlo en zanjas estrechas, llenando todos los espacios. Resistente y durable con respecto al material granular. Es fácil de colocar, no requiere de compactación ni vibrado para obtener sus propiedades mecánicas. Reduce la mano de obra en trabajos de relleno y no requiere ser colocado en capas. Y por su versatilidad en sus propiedades de fraguado y resistencia, agiliza las actividades del programa de obra, reduciendo así los tiempos. Nos permite también construir en cualquier condición climática. También puede ser excavado y permite una rápida apertura al tráfico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, les paso con mi compañera. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, me toca hacer lo que es materiales del concreto de relleno fluido. Básicamente se necesitan tres materiales, lo que es la arena, los cementos y la cantidad de agua. La arena es el material de relleno fluido más comúnmente utilizado, aunque también se han utilizado otros materiales, como por ejemplo las cenizas de fondo de carbón, cenizas volantes, arena de fundición gastada, pinos de cantera y polvos de filtros de mangas. En cuanto a los cementos Portland son cementos hidráulicos que fraguan y endurecen al reaccionar con el agua a través de la hidratación para formar una masa solidificada. La cantidad de cemento Portland en una mezcla de relleno fluida, junto con el agua y la cantidad de cemento Portland añadida, determina la resistencia final de la mezcla. En cuanto a la cantidad de agua,
en el relleno fluido tienen efecto directo sobre la fluidez y el desarrollo de la resistencia de la mezcla. Los requisitos de agua para la fluidez de la mezcla dependen de las propiedades superficiales de los sólidos en la mezcla. Siguiente, por favor. Diseño de mezcla. Las proporciones para el diseño de mezcla del relleno fluido no están establecidas. A lo largo del tiempo se han realizado por pruebas y errores hasta que las mezclas con las propiedades adecuadas se alcanzan. Se recomienda tener como base lo establecido en la norma ASI 211, que es de dosificación de mezcla para concreto. Sin embargo, para este tipo de mezcla no hay parámetros establecidos. De modo que se realizan mezclas de prueba para evaluar las características, como son la fluidez de mezcla acorde a las propiedades requeridas. Según indica la norma ASI 229 de materiales de baja resistencia controlada, existe un rango establecido para la cantidad de materiales a usar en las mezclas de concreto fluido. Se puede observar aquí una pequeña tabla que es respecto a la norma ASI 229, en donde se observa los rangos de cantidades de cada uno de los elementos. En este caso, cemento, que debe estar entre el rango de 30 a 120 kilogramos por metro cúbico. Cenizas de 0 a 1200, también en kilogramos por metros cúbicos. Agregado fino, de 1500 a 1800. Y agua de 193 a 344 litros por metros cúbicos. Siguiente, por favor. Bueno, les paso con mi compañero que le toca exponer esta parte. Ingeniero Pavel, compañeros todos, muy buenos días. Buenos días. Poner la parte de colocación del relleno fluido de resistencia controlada. Debido a las características propias del relleno fluido de resistencia controlada, resulta fácil su colocación. Se puede decir que es igual a la colocación del concreto premezclado. Para evaluar con qué tipo de herramientas o maquinaria se efectúa la colocación del relleno fluido, se debe saber el volumen y la distancia donde se coloca dicha mezcla. Se puede colocar por distintos medios, ¿no? Por medio de carretillas. Para volúmenes pequeños, basta el uso de carretillas o cubetas. Se debe considerar las distancias donde se coloca la mezcla, que no sean demasiado lejos. Y al colocar la mezcla no se debe depositar de una altura mayor a 1 metro para evitar la segregación y desperdicio de la mezcla. Por medio de mini cargador. Si el volumen a colocar es grande, se puede hacer uso de un mini cargador. De antemano se debe asegurar que el lugar donde se coloca la mezcla tenga acceso donde el mini cargador pueda transitar sin mayor dificultad. Para la colocación del relleno fluido en zanjas altas o profundas, se debe hacer uso de canales, que por lo general se utiliza láminas. La descarga de la mezcla por este medio debe tener como máximo una altura de 1.5 metros. Si fuese menor esa altura, es mejor. Esto evita la segregación y el desperdicio del relleno fluido. Siguiente, por favor. Colocación del relleno fluido por medio de un camión mezclador. Cuando el volumen sobrepasa los 5 metros cúbicos, las mezclas de relleno fluido se transportan por lo general en camiones mezcladores. Se requiere que la mezcla sea agitada constantemente durante el transporte y tiempo de espera para mantener el material en suspensión. En algunas circunstancias en que la distancia donde se coloca es corta, se puede transportar en volquetes o camión de volteo sin necesidad de agitarse. Dependiendo de la accesibilidad del sitio donde se coloca el relleno fluido de igual manera, son las herramientas de las cuales será uso. Si la zona a rellenar está relativamente accesible, se utilizan los canales que ya poseen los camiones mezcladores. Si las circunstancias no permiten el uso de los canales del camión mezclador, se hace una extensión de ellos por medio de tubos de PVC, prolongando la distancia a colocar. En la imagen de la derecha se puede ver el camión mezclador. Siguiente. Colocación del relleno fluido de resistencia controlada en zanja para tuberías. Es de mucha utilidad el uso de relleno fluido en este elemento, ya que la colocación de la totalidad de la tubería embebida dentro del relleno fluido sirve para proteger el conducto de futuros daños. En el caso de que se excave alrededor de la tubería,
El cambio de aspecto y de material entre el relleno fluido y el suelo circundante será evidente, alertando sobre la existencia de una tubería. Siguiente, por favor. El tiempo intermedio entre una capa y otra puede oscilar de 15 a 30 minutos. Todo depende de las condiciones de campo, como el estado del tiempo, características del material y el espesor de la capa, entre otras condiciones. Si el tiempo para la colocación es corto, se puede colocar pequeñas cargas como sacos llenos de arena para inmovilizar la tubería mientras se endurece la mezcla y después de transcurrido cierto tiempo, retirarlos. Un factor que no debe descartarse en la colocación del relleno fluido es la altura y la forma de colocación de la mezcla. Esta debe ser inferior a 1.5 metros y colocarse de manera de no segregar la mezcla. Siguiente, por favor. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, me toca hablar sobre los costos referenciales. Para determinar la vialidad y los costos referenciales del uso de concreto fluido, se tomó en cuenta un proyecto realizado en la ciudad de Tacna. Cabe mencionar que para el análisis de concreto fluido se realizaron bajo dos escenarios. Uno en donde el concreto es premezclado y otro en que el concreto es hecho en obra. En esta partida de aquí se puede observar que es la de concreto hecho en obra. No puedo visualizar bien, pero sale algo de... Se puede observar que en cuestión de materiales utilizan cemento, agua, agregado fino, agregado... estos serían los aditivos. En cuestión de equipos, mezcladora de concreto, herramientas manuales. Me parece que el costo es de 138.31 soles para un metro cúbico de concreto de relleno fluido. Siguiente, por favor. En la siguiente partida se observa el costo para relleno con concreto fluido, pero premezclado. Se puede observar que a diferencia del anterior, en cuestión de equipos hay un cambio, ya que como es premezclado, se necesita lo que es el camión de bomba, ¿no? Y en donde sale alrededor de 133.49 soles por metro cúbico de relleno con concreto fluido. Y doy paso a mi siguiente compañero. Colocación del relleno fluido de resistencia controlada para rellenos estructurales. Cuando el sitio donde se coloca el relleno fluido soporta la carga de una edificación, se le llama relleno estructural. Si el sitio a colocar es accesible, se puede hacer directamente mediante el canal que tiene el camión mezclador. Pero por el contrario, si el lugar donde se deposita la mezcla es de difícil acceso o el espacio para la maquinaria es limitado, se hace uso de bombas transportadoras. Se debe colocar el camión mezclador lo más cerca posible del lugar de colocación y entre más corta sea la distancia que recorre la mezcla, habrá una menor dificultad en la colocación. Es de importancia que la línea de bombeo deba tener un mínimo de curvas. Por la característica fluida del relleno de ese tipo de concreto, facilita la utilización de este medio de colocación. Sin embargo, se debe tomar medidas para optimizar el uso del mismo, como lubricar el tubo donde se transporta la mezcla por medio de lechada o mortero. Y cuando son distancias considerables, se debe tener una buena comunicación entre el operador de la bomba y del personal que coloca el relleno fluido. Siguiente, por favor. A continuación, mi compañero Luis Cumba. Gracias, compañero Francois, por el pase. Buen día, compañero. Buen día, ingeniero. En esta parte se va a exponer las obras en el Perú. Una breve introducción. En el Perú, el relleno fluido ha sido introducido en 1998 por Unicom. Ahora sí, mi cámara. Por Unicom, incrementándose la demanda en los últimos 2 años.
presentes, ¿no? Para cubrir los requerimientos de las diversas obras de ingeniería, dentro de las cuales tenemos al centro, bueno, primero el Vía Expresa Línea Amarilla, que podemos ver en imágenes, comprendió la construcción de una vía expresa de 10.4 kilómetros con 3 carriles en cada sentido. Esta nueva vía ha sido creada un nuevo eje de este a oeste dentro de la ciudad que ayuda bastante, ¿no? Quienes la usan. Facilita el tránsito de manera más rápida y directa desde Ate al Callao, con dirección al puerto y al aeropuerto. Las vías se ubican en el tramo del puente Huáscar hasta la avenida Morales Duárez, en el límite con el Callao. Siguiente, por favor. Tenemos también al centro comercial Megaplaza, también donde se ha usado el Megaplaza, se encuentra en Independencia. Este Megaplaza abrió su puerta en 2002 como un centro comercial regional de un solo piso y con menos de 60.000 metros cuadrados. Ya este centro comercial ha pasado por diversas renovaciones a lo largo de los años. Está ubicado en el distrito de Independencia, como bien lo mencionaba, en la parte del norte de Lima. Siguiente, por favor. También tenemos la rehabilitación de la carretera Pativilca en Huaraz. Para lograr recuperar la vía afectada, la empresa Antamina, cerca de ese lugar, asignó a la carretera Pativilca una flota de 150 equipos, entre volquetes, cargadores frontales y retroexcavadoras, que durante las 24 horas trabajaron en la zona, ¿no? La maquinaria pesada de la empresa Antamina permanecieron en el lugar a fin de continuar la rehabilitación, ¿no? de dicha carretera. Esas son las tres que se ha podido destacar por el corto tiempo, pero hay más, ¿no? Dentro de las obras del Perú tenemos la rehabilitación de Huaraz Antamina, pavimento vía Planta San Juan Lima, puente Bolognesi en Piura, colectores de Coma Lima, fábrica de cemento Limas, base para pavimento de Surquillo y Miraflores, planta de industria plástica Lima, mejora de sistemas de alcantarillado Sedapal cerca de Lima y muchas obras más, ¿no? Que nosotros mismos podemos ver, ¿no? Cuando están donde podemos pasar, ¿no? Sería todo, gracias. Sí, daré paso a mi compañero. Bien, para ir terminando, vamos a hablar un poco de las conclusiones. Bueno, como primera conclusión, tenemos que la utilización del relleno fluido en el relleno de zanjas y debido a sus características autonivelantes, autocompactantes y de fluido, permite introducirse en todos los espacios de la zanja y logra rellenar todas las cavidades vacías, alcanzando un nivel máximo de saturación. ¿Ah? Con agua y todo te tomaste bastante. Sí. Perdón, compañero, está prendido su audio. Santos. Están hablando ahí, estoy avanzando. La otra conclusión sería que la aplicación del relleno fluido significa calidad, es eficiente y además protege al medio ambiente. Para los trabajos de relleno se recomienda realizar cercos o señalizaciones sobre la cavidad rellenada, por lo menos durante las primeras 5 horas, luego del vaciado, a fin de evitar accidentes en los transeúntes. Eso se dice las primeras 5 horas porque ese es el tiempo aproximado donde se fragua este tipo de relleno fluido. Otra conclusión es que proteger el relleno fluido colocado en las cavidades de la abrasión y tráfico pesado hasta que se coloque la capa de rodadura u otra especificada. Y como última conclusión, la más notoria creo que es que la función más frecuente que se le da al relleno fluido es precisamente la de rellenar zanjas, servir como base estructural y como base para la pavimentación de carreteras. Bueno, a continuación tenemos un poco de las recomendaciones que se recopiló con un ingeniero. ¿No se puede escuchar? ¿No se escucha? No. Tiene que compartir con audio, creo, ¿O dónde voy? ¿Dónde veo el eso? Zoom. Sí. Deje de compartir y cuando vuelve a compartir, tiene que indicar abajo a la izquierda con audio. Ah, ya. Ya, listo.
Y ahora, ¿sí se ve ahora? Sí. Se sugiere, antes de aplicar un relleno fluido en un proyecto, hacer una comparación costo-beneficio y tiempo de aplicación con los métodos tradicionales para escoger la mejor opción, según la prioridad que de estas variables tenga el proyecto. Siempre evalúe hacer rellenos fluidos con los materiales que existen en el proyecto. Como segunda opción, analice el uso de materiales que estén próximos, siempre que el costo del acarreo no encarezca el costo total. Es importante y la tecnología. No se escucha el audio. Ay, perdón. Mencionaba que conseguí otras recomendaciones del ingeniero Tejada, que ya lo presentó el anterior grupo, y que como este tema es básicamente un material, no es un concreto en sí, y el ingeniero Tejada trabaja en el laboratorio de ensayo de materiales, que trabaja con concreto, pude conseguir algunas recomendaciones, ¿no?, que él menciona. Es importante y bueno, es un tema muy sensible al momento de diseñar porque entran varios factores. Uno de ellos es la cantidad de cemento, la cantidad de agua y aditivo. Antes de la tecnología de aditivos era solamente cemento y agua, pero eso ha cambiado. Ahora se usan aditivos plastificantes y esto ayuda a que la mezcla sea más cohesiva, más fluida y se reduzca tremendamente problemas como la segregación o exudaciones. Y acá hay otra recomendación que menciona también. ¿Cómo se puede obtener este material? Bueno, lo más práctico es que sea un premezclado, o sea, simplemente ya se contrate el servicio y lo traigan. Hay empresas que hacen este servicio, te traen el premezclado a tu obra y dependiendo de cómo lo vas a aplicar y dónde, varía la dosificación y el equipamiento. Ya bueno, como algo para destacar de estas recomendaciones es ver el costo-beneficio que nos trae la aplicación de este tipo de relleno, ¿no? Comparar sus ventajas con respecto al tipo de relleno tradicional, que es aplicando base, subbase y, bueno, esto si es que nos concentramos en pavimentos, ¿no? Bueno, y es la recomendación objetiva, creo que se hace, que ver el costo-beneficio sobre este material. Otra recomendación también que menciona del ingeniero Tejada es que es más recomendable adquirir el material premezclado, porque esto lo otorga, bueno, y premezclado de empresas que son reconocidas, o claro, ¿no?, que son reconocidas en el mercado, porque esto le otorga algo de confiabilidad al producto que nos va a llegar a la obra. Pero esto no significa que de todas maneras no se tenga que hacer un control de calidad, ¿no? De todas maneras hay que hacerlo siempre y cuando el tipo de proyecto lo requiera, ¿no? Si es para un vaciado simple de zanja, bueno, no creo que sea tan sofisticado como para un diseño de pavimentos, que sí incluye más control de calidad, como verificar su resistencia a la compresión, que en pavimentos está bordeando entre 10 a 30 kilogramos por centímetro cuadrado. Y otros aspectos, ¿no?, como la consistencia y el tiempo de fragua también, que es importante. Bueno, eso sería ¿Cómo se puede todo obtener este material? Bueno, lo más práctico es que nuestra posición. Muchas gracias. Muy bien, gracias, grupo. El grupo 4, su pregunta. El grupo 4. Anaya, Jesús,
López, Marcas. A ver, ingeniero. Este concreto de relleno fluido es considerado de baja resistencia, y si es así, ¿cuál es su resistencia en promedio? Ya, sí, bueno, como lo mencioné, sí es considerado como baja resistencia, incluso el ACI lo define así, como un material de baja resistencia, pero controlada, ¿no? El ACI incluso tiene un límite superior que es de 85 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Pero tiene un promedio de 10 a 30 kilogramos por centímetro cuadrado. Y es que no es un concreto en sí, es básicamente un relleno, un tipo de relleno fluido, un material de baja resistencia. Así es el reemplazo, digamos, de un relleno convencional. De un relleno compactado, ese reemplazo. Pero este se aplica mucho más rápido, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a pasar a asistencia, muchachos. Aguado, Yarifa. Presente, ingeniero. Buenos días. Muy bien. Buenos días, Equipa. Presente. Muy bien. Alvarado. Presente, ingeniero. Anaya. Presente, ingeniero. Ancalle. Anco. Kakia. Acaba de sustentar, ¿no? Presente, sí. Presente. Despedes. Chuquillanqui. Presente, ingeniero. Coral. Córdoba. Cotache. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Cumpa. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Dávila. De la Cruz. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Dolores. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Enríquez. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Ganto. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Guerrero. Jara. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Jesús. Jiménez. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Larico. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Yacta Guamán. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. López. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Malpartida. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Maquera. Marcas. Mejía. Presente, ingeniero. Muy bien. Mendoza. Presente, ingeniero. Miranda. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Moya. Najarro. Presente, ingeniero. Rosales. Ingeniero. Samaniego. Presente, ingeniero. Sánchez. Trinidad. Tito. Presente, ingeniero. Día presente, ingeniero. Urquizo. Presente, ingeniero. Belli. Presente, ingeniero. Segarra. Ingeniero, disculpe, Coral presente. Segarra presente. Ok. Coral Ingeniero. y Jesús. Córdoba presente, ingeniero. Ingeniero Céspedes presente también, por favor. A ver. Vamos a pasar de nuevo. Presente, ingeniero. Ancalle está. Anco. Presente, ingeniero. Céspedes. Presente, ingeniero Céspedes. Coral. Buenas, profesor. Córdoba. Presente, ingeniero. Dávila. Guerrero. Jesús. Por chat, ¿no? Maquera. Marcas. Moya. Sánchez. Ok. Bien, muchachos, no se olviden subir sus PPT, sus documentos al aula virtual de la UNI
la semana número 11, ¿no? Estamos en la semana número 11, acá está, grupo 2, grupo 5, grupo 8 y grupo 6, ¿ok? Bien, muchachos, muchas gracias por su participación, nos estamos viendo la próxima semana. Disculpe, una pequeña pregunta. Sí. Algunos han tenido la entrevista quizás más de 3 minutos, ¿no? Puede que haya sido 5, 6, 7, no sé. ¿Sería recomendable subir el drive, el link del drive donde está esa entrevista también, o solamente lo que está en la PPT? Si tienen toda la, ¿cómo se llama? La ¿Entrevista? Claro, si tienen toda la entrevista sería mucho mejor. Sí. Ya, listo. Gracias, ingeniero. Ok, gracias a ustedes, muchachos. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.